Bueno, pues actualmente en el patronato se encuentran los diferentes lugares de Cáritas que hay en el municipio. Sobre todo se centran en dos lugares. Por un lado, La Variega, que está justo enfrente de lo que es la parroquia del Sagrado Corazón, y por otro lado la acogida integral de Cáritas, que está en la parte de arriba del centro. La Variega tiene fundamentalmente pues, dos objetivos. Es un centro sociocomunitario que lo que pretende es, por una parte, escuchar, acompañar, que sea un lugar de encuentro de personas que necesitan, pues bien para algún tema prelaboral, como pues, ir aprendiendo pues, castellano, o hay también talleres que se dedican a costura, se dedican a cocina, se dedican también a trabajar un poco la interioridad, también hay talleres pues más lúdicos como guitarra, y un poco esos talleres los llevan el voluntariado de Cáritas, con alguna persona también trabajadora que nos acompaña. Y el otro objetivo sería un poco la socialización, que también se hace mediante esos talleres. A veces son personas, pues eso, que han llegado de fuera o que viven aquí en el municipio y necesitan también pues tener un lugar en el que conocer a otras personas, en el que conocer cómo es el pueblo, y bueno, pues desde ahí también se trabaja un poquito esa socialización. Y luego, por otro lado, está la acogida integral de Cáritas, que, como he dicho, está en la parte de arriba del templo, y bueno, pues eso también es llevado por voluntariado y es lo que llamamos la puerta de entrada a Cáritas. Normalmente vienen personas que tienen muchas dificultades, las personas igual más vulnerables, tanto del pueblo como personas que vienen de fuera, y que necesitan pues de todo. O sea, nos piden, lo primero que piden es que quieren trabajar, las personas de fuera pues tienen dificultades por todo el tema del papeleo, y entonces nosotros hacemos con ellas, con esas personas, hacemos un itinerario, un recorrido de acompañamiento, en el que vamos un poco viendo qué necesidades tienen y nosotros les vamos pues asesorando y acompañando tanto en pues, que puedan asistir a instituciones del ayuntamiento que les pueden ayudar en tema de empleo, o en tema de ayudas económicas, o en tema también escolar, o en tema de ocio, o en tema también espiritual. Y hacemos con ellos ese camino. A veces también desde Cáritas se les da una ayuda, una pequeña ayuda económica, que se suele dar durante 6 meses, y todo este camino, este itinerario conjunto entre esas personas y nosotras, las voluntarias y voluntarios, pues se evalúa mensualmente. Es decir, mensualmente quedamos con las personas otra vez presencialmente o a veces por teléfono y vamos viendo qué avances ha habido, si han ido a los diferentes sitios, qué han podido hacer, si han podido, por ejemplo, apuntarse pues, a algún curso. También les mandamos a La Variega, sobre todo si están también pues, con esa necesidad de conocer y de estar como situados y no estar solos. El problema fundamental es el tema de la vivienda, que es bueno, pues muy difícil para todos, para Cáritas, para el municipio, sobre todo para las personas, eso es lo más difícil. Pero bueno, de eso se trata un poco lo que hacemos en la acogida integral. Como cuenta nuestro historiador sestaoarra, Eleuterio Gago, con el fin de continuar y promocionar la enseñanza y preparación cristiana de los jóvenes, particularmente en los grandes núcleos industriales, un grupo de alturistas señores pretende instalar en Sestao un centro cultural y educativo, igual al que ya existía en la calle Iturribide de Bilbao, bajo la denominación de Centros de Conferencias de San Vicente Paúl y Patronato de los Obreros.
Así se inician las primeras gestiones de la nueva asociación, que el 3 de julio de 1899, reunidos en las nuevas escuelas de Urbínaga, recibe el permiso del ayuntamiento para dar los primeros pasos del patronato de los obreros de Sestao. El proyecto queda claro: edificar los locales necesarios para el desarrollo de las actividades educativas y deportivas. Los nuevos hornos que son capaces de procesar industrialmente el hierro de aquí, pues crece la industria exponencialmente en 25 años. Llega cantidad de gente de otras zonas. Claro, tienen trabajo, pero la vida social, la vida religiosa, la vida cultural, la vida deportiva, no hay nada. Y un obispo, Pérez, Fernández de Pierola, que es de una familia que hoy conserva una marca de vino, porque es el Fernández de Pierola, es el obispo de Vitoria, y esto era parte de Vitoria, de la transición del siglo XIX al XX. Entonces, pide a las señoras y señores pudientes de la zona que destinen terrenos para hacer centros que son no solo religiosos, ¿no? Y a las órdenes religiosas, aquí vendrán los jesuitas, pero también vienen los de la Salle, los hermanos de la Salle, vienen las hijas de la Cruz, vienen las del Amor. A las órdenes religiosas piden que regenten esos centros. ¿De qué se trata? Primero, de que los niños, y sobre todo en aquella mentalidad, las niñas no estén en la calle a la intemperie y sin protección. Segundo, dar educación a la infancia. Y tercero, dar cultivo a la vida religiosa y a la vida cultural de los obreros y de sus familias, ¿no? Entonces, así nace el patronato. Sestao crece exponencialmente a finales del siglo XIX y principios del XX. No hay estructuras y una de ellas es el patronato. El patronato nace entonces como un centro cultural, religioso, social, educativo, deportivo. Tiene un frontón, tiene un colegio, tiene un teatro, tiene una iglesia que está en un cuarto piso, pero tiene el tamaño de cualquier iglesia convencional, ¿no? Una vez dentro no te das cuenta que estás en un cuarto piso. José María de Urquijo, promotor de la idea, adquiere en una zona céntrica del Sestao de entonces los terrenos necesarios. Cerca de las fábricas, entre los números 23 y 25 de la calle Chávarri, recientemente nombrada por el fallecimiento en marzo de Víctor Chávarri, con una extensión de unos 800 metros cuadrados, por los que paga la considerable cantidad de 150.000 pesetas, más del 1.000.000 de euros al cambio actual. Siguiendo el relato de Gago, el edificio, realizado por el arquitecto bilbaíno José María de Basterra, se compondrá de bajos, con cocinas, aulas y servicios, salón de actos, sala de juntas y locales para servicios auxiliares en la primera planta. Capilla, sacristía y más salones en la segunda, y sobre estos la vivienda del conserje y otros servicios. En la parte trasera se planea la construcción de un frontón de 8 metros de frontis por 35 de longitud en su pared izquierda. Finalizado todo el complejo, los miércoles 15 y 22 de diciembre del año 1901 queda inaugurado solemnemente el Patronato San Vicente Paúl de Sestao. La constitución el 26 de junio de 1901 de los Altos Hornos de Vizcaya, fruto de la fusión de empresas anteriores como eran los Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao, Ibarra, la Vizcaya de Víctor Chávarri y la Iberia Echevarría, con centros en Baracaldo y en Sestao, confirman la instalación fabril de nuestro municipio. Antes y después de esta fecha, otras empresas señeras en sus respectivas especialidades industriales, como la Aurrerá, Babcock Wilcox o General Eléctrica Española, configuran el marcado carácter industrial de Sestao. La mayoría de estas empresas, ligadas al aprovechamiento del hierro de la cuenca minera próxima, desatienden a la gran cantidad de trabajadores inmigrantes procedentes de las provincias próximas, Rioja, Castilla y hasta Galicia, carentes de vivienda y con salarios misérrimos, lo que provocará la primera gran oleada de huelgas entre los años 90 del siglo XIX y la primera década del XX. Varios sacerdotes de Sestao son llevados a la cárcel de Zamora, entre otros
pues Tasio Lavarría, Martín Ormaeche, etc. Bueno, entonces el gran problema, bueno, la acusación era que habían colaborado a la sedición, a la revolución. ¿Y en qué consistía esa revolución? Pues que Altos Hornos estaba en huelga, ya la huelga duraba varias semanas, Cáritas había gastado el último kilo de garbanzos, ya lo había distribuido, entonces el almacén de Cáritas estaba vacío. Entonces los curas de Sestao decidieron el domingo hacer una petición para que la gente aportase o dinero por una parte o cosas, latas de conservas, etcétera, etcétera, para atender a la población. Bueno, pues eso era colaborar con la revolución. Y el capitán general de Burgos, que fue el espadón que dio la orden, pues se cubrió de gloria. Las ideas socialistas, comunistas y anarquistas enraizan en Sestao, buscando subsanar las malas condiciones de vida laboral. También lo hará la Iglesia Católica, que tras la encíclica Rerum Novarum de 1891 del Papa León XIII expondrá la doctrina social, la forma en que ayuda la propia Iglesia a la clase trabajadora. Con este fin acabará naciendo en 1902 el Patronato de Obreros de Sestao. El patronato nace por una necesidad social que atiende a la Iglesia, porque en aquel momento las instituciones civiles eran muy débiles. Y muere también porque la necesidad social ha desaparecido. Ha desaparecido parte de la población, que ya no vive en el centro del pueblo, ya ha subido al casco y ya no vive en lo que hoy es periferia, pero en aquel momento era centro. Y las instituciones, con la entrada de la democracia, las instituciones civiles cogen fuerza, también el sistema de tributos, de la IRP y estas cosas, hace que las instituciones puedan tener animadores socioculturales, pongan locales al servicio del pueblo, etc. A partir de los años 50 y especialmente en las décadas de los 60 y 70, Sestao, igual que la mayoría de los municipios de la margen izquierda vizcaína, recibe continuas oleadas de población inmigrante, atraídas por el auge económico. En Vizcaya hay trabajo para todos, rezaba un eslogan de la época, recuperado por el historiador José Antonio Pérez Pérez. El área del Gran Bilbao fue una de las zonas donde los efectos del desarrollismo se dejaron sentir con una mayor intensidad. Una acelerada industrialización, masiva llegada de inmigrantes, reordenación del espacio social con el consiguiente desastre urbanístico visible aún hoy en día. Algunas empresas, como Altos Hornos de Vizcaya o Babcock Wilcox, pusieron a disposición de sus trabajadores diversos grupos de viviendas, pero tampoco consiguieron atajar por completo el problema. Así, situaciones como las de las patronas o los pisos compartidos con derecho a cocina, donde se hacinaban varias familias, fueron una práctica habitual. En este contexto, cuenta José Antonio Pérez, los cambios operados en el marco de las relaciones laborales a partir de la entrada en vigor de la Ley de Convenios Colectivos de 1958 facilitaron la puesta en marcha de nuevas estrategias por parte de grupos vinculados a comunidades de diversa procedencia, como los católicos de la JOC y la OAC o los militantes del PC. Un poco de la JOC y la OAC. Sí, sí. Pues como tenemos mucho el ver, el juzgar y el actuar, es importantísimo para nosotras. ¿Qué pasa en el pueblo? ¿Qué pasa en los vecinos? ¿Qué pasa en tal? ¿No? ¿Y qué podemos hacer? Y eso, claro, un poquito lo vemos, lo comparamos con el Evangelio, el juzgar con el Evangelio, no solo nuestro. Y el actuar, pues rápido, nada de esperar, porque hay que moverse, porque si no... Y bueno, pues eso. Luego otra cosa, fijaros. Recuerdo en mis tiempos de joven que decíamos de... También es la misma, ver, juzgar y actuar en la joven. Hubo un tiempo que dijimos, bueno, pues hay que leer un libro por lo menos al mes. Fijaros. Me tuve que tragar un libro de Tamam. La Escuela Social organizó
por lo menos que recuerde yo, dos reuniones, y en una vino José Onano del PC y explicó cómo veía el PC tanto la Iglesia como el movimiento obrero como la misma. Nos había dado una norma, vamos a decir, una norma un poco general. En las parroquias tienen que estar abiertas a los sindicatos, pero con los partidos políticos no os metáis. La política no, decía. Bueno, la verdad es que no le hicimos caso. Pero los sindicatos venían con regularidad. Había funerales de primera, de segunda y de tercera. Con el de tercera iba un cura y el otro con 2, 3, ahora no me acuerdo exactamente, pero el de tercera era con un cura. Que don Isaz aquí, cuando nos cogía, que andábamos por aquí de chavalas y así, decía, os voy a matar y os voy a hacer un funeral de tercera sin acompañamiento. Como decíamos, el 15 de diciembre de 1901 se inaugura el complejo patronatero, que cuenta con una iglesia situada en un 4º piso, originalidad de los constructores. Pronto se funda la catequesis, la primera en funcionar en Sestao y durante bastante tiempo la única. Alcanza su máximo esplendor en tiempos de la Segunda República, en los que llega a contar con 1.500 niños y niñas. Una especial figura de la catequesis es el padre guía, fallecido por atropello de camión en los primeros días de la Guerra Civil. Según cuenta Anastasio Olavarría en su libro El concejo de Sestao y el patronato, 1000 ingeniosos estímulos mantenían en vilo aquel hormiguero infantil. La tienda del catecismo, los vales, las modestas excursiones, las veladas teatrales, el estímulo al ahorro infantil mediante el sistema de sellos, los equipos de fútbol y un largo etcétera. Las comuniones era todo el mes de mayo. Entonces acababa el catecismo y el primer domingo de junio, y ahora me pongo a pensar y digo, pues hay una tirada. Salíamos del patronato, don Jaime, toda la crialada con los padres de los niños, andando desde el patronato por todas las camporras hasta el valle. En el valle cogíamos el funi, subíamos a la Arboleda y en Barrio Nuevo, pues allí hacíamos una fiesta, que hoy es el día que me encuentro con alguna chavala y así recordando, y una fiesta preciosa, la excursión a la Arboleda por las camporras. Pero el cultivo religioso no se limitaba a la infancia. El apostolado de la oración aglutinaba a cientos de hombres y mujeres y se organizaban nutridas misas de comunión, en las que no bajaban de 1,5 centenares los obreros y familias que participaban en ellas. Pero el patronato no era únicamente una iglesia. Su salón de actos, además de fomentar la cultura a través de grupos de teatro y un cine comercial, presentó en su escenario a los mejores oradores del movimiento social cristiano. La escuelita de párvulos, dirigida por doña Pura, dio paso, años después, al primer centro educativo de enseñanzas medias de Sestao. Sus locales acogieron a los primeros grupos scout de la localidad y uno de los pioneros en Vizcaya. El frontón albergó grandes partidos de pelota y numerosos campeonatos de fútbol, de donde surgieron algunas figuras que triunfaron en el Athletic. La colonia en el pueblo burgalés de Puente Arenas alegró los veranos de la infancia sestaoarra. Pero de todo esto hablaremos más adelante. Aquí íbamos al patronato, formamos el organismo de Paraus. Bueno, formamos el organismo de Paraus, nos dejaron un local aquí en Ais. Al principio les dábamos unas bolsas con comida, dijimos no, esto es caridad, bueno, esto hay que hacer que ellos mismos lo ganen. Entonces se habló con los bares del pueblo, se recogía, claro, ahora no podría ser, se recogía las botellas, el ayuntamiento nos dejó una lonja en Cueto con que se podía partir el vidrio, y luego el ayuntamiento una furgoneta, bueno, un camioncito bastante majo,
Y luego el hermano de Román Bilbao nos solucionó en vidrieras de Llodio, porque él trabajaba en vidrieras de Llodio. Por eso os decía antes que los servicios más importantes han nacido de la Iglesia. Que le dieron la necesidad. El bienestar social, las colonias de vacaciones, la mujer ha nacido desde el patronato. Como dice Anastasio Olavarría, en el Concejo de Sestao y el Patronato, el salón multiplicaba milagrosamente su aforo porque nadie quería perder la oportunidad de disfrutar de las únicas representaciones teatrales que se celebraban entonces. Desde su inauguración, el salón decorado por Eloy Garay funcionará con veladas ininterrumpidas de teatro, interpretadas por el cuadro artístico del Patronato de Iturribide. Más adelante nace el cuadro artístico del Patronato de Sestao. Por su escenario han pasado multitud de actores y actrices, más o menos consagrados, y ha servido también como escuela teatral para los grupos de alumnos y alumnas de su colegio y para los grupos scout en sus festivales de Navidad. El mercado de Venecia, yo era siglos y era la Porcia. ¿Tú trabajaste en el mercado de Venecia? Yo era me consagré a ello con el mercado, era siglos, el joder. Aquí no lo pongo, pero lo voy a poner. Me estás insultando. Fue la primera obra de teatro que yo vi. Y me quedé impresionado, sobre todo... Pues yo era síloco. Sí, el malo. El malo, el judío síloco, malo. El judío malo era yo. Pues te pongo mi mal en el libro. Es que se me quedó... Oye, joder. Se me quedó grabado... Son vivencias. Le felicito Planillos, ¿eh? Se me quedó grabada... Eso fue el año 56. Una mañana de domingo del año 70 fue muy sonada la actuación en el Patronato de los cantautores Paco Ibáñez y el catalán Xavier Ribalta. Sonó con fuerza el Hasta enterrarlos en el mar, como nos cuentan José Luis Villacorta y Jaime Asenjo. En el año 70, meses después, tiene lugar, esto casi para sonreír o para pensarlo, ¿no? Un concierto de música de canción protesta. Esa fue la solicitud que se nos... Oye, es que vienen pues Paco Ibáñez, que entonces era el hombre de la canción protesta. Hágalo, pa. Sí, eso es. El concierto que viene con otro señor que no me acuerdo ahora el nombre, entre los dos van normalmente cantando letras del arcipreste de Ita, de Rafael Alberti, que es el A Galopar, y el A Galopar viene a ser al final del concierto. Claro, teníamos a pocos metros el cuartel de la Guardia Civil. Y yo veía que en cualquier momento se abrían las puertas y entraban ahí las fuerzas del orden a poner un poco de orden en lo... Pero claro, toda la gente aplaudía pues en pleno éxtasis. El gran problema fue a la salida, por lo menos hicimos la indicación de que para que los guardias del cuartel no se alarmasen al ver tanta gente y mucha gente joven, y pensasen, qué sé yo, cualquier cosa, pues el patronato tenía por detrás una puertecita que daba a un callejón muy pequeño, pero bueno, se ve, y incluso el frontón pues también tenía otras puertas que se podía, y la mayor parte salió por allá. No pasó absolutamente nada, pero bueno, fue un momento realmente tenso por la situación que estaba. ¿Y qué decir del Cine Salón del Patronato? Las sesiones de cine se proyectaban los sábados, domingos y festivos. Aquellas clásicas e inolvidables películas en las que el bonete de Don José, colocado entre el proyector a tiempo, privaba a los espectadores de los besos más inocentes. Películas que hacían las delicias de toda la chavalería de Sestao y de los mayores. Cuenta Ariadna Ruiz Gómez en el libro Los cines de Sestao que a pesar de ser un cine de colegio, se comercializaban películas de actualidad con títulos que estaban en cartelera. El público mayoritario era el alumnado del colegio, pero también acudía el resto de vecinos del municipio y de pueblos aledaños. Los precios eran un poco más económicos que en los cines comerciales. Pero en el Salón de Actos del Patronato no se fomentaba únicamente la cultura con su cine, su teatro y sus actuaciones musicales. También se apelaba a la conciencia social.
Por su escenario desfilaron oradores del movimiento social cristiano, sindicalistas y representantes del mundo obrero, que daban voz a la realidad social que se vivía en la época. Algunas de estas reuniones tuvieron un desenlace inesperado, como nos cuenta Juli Gorosabel. Pero había un acto muy solemne que se llevó el cine así, yo estaba arriba en Gallinero, y lo que es el escenario, todo de personalidades, de civiles y eclesiásticas, no me acuerdo. Y entonces un hermano de Adrián Celaya, el que fue juez de primera instancia, no se le ocurrió que en mitad del acto gritar, yo no sé si gritó, muera Franco. Bueno, una cosa que en aquel momento era, ¿qué fue aquello? Gente que lloraba, enseguida apareció la Guardia Civil. Se acabó. El hombre se lo llevó, claro. Fue. Y luego me acuerdo de las palabras de don Anastasio Lavarría, que se levantó, él que era tan así. ¿Qué cosa más bonita hizo de un bando, de otro? Yo os iba a comentar lo del mitin aquel famoso con General Riestra, Casimiro Morcillo, compañía allí, cuando se pegó el grito, esto no es sitio para hablar de política, viva la República, muera Franco. En el patronato, en el salón de acto, salto de la General a la entrada de la ESO y echar a correr. Le cogieron, ¿eh? Doña Pura Aguirre, excelente maestra parvulista, que impartió sus enseñanzas en la pequeña aula situada en la trasera del salón de actos, había tomado el relevo a la mítica Sorlina, hija de la Caridad, que fue la responsable del parvulario en tiempos de preguerra. Y aquella entrañable escuelita fue creciendo, y en el año 1952 se convirtió en el primer centro de enseñanza secundaria de Sestao. 25 valientes niños conformaron el aula de primero de bachillerato en el Colegio Valentín de Berriochoa, que consiguió la oficialidad en el año 1956. En aquel primer curso lectivo del 52, don Anastasio se encargaba de todas las asignaturas de letras, dejando el apartado científico para la seglar Ana María Albo. En la oficina de secretaría, el incombustible Enrique Vivanco fue la única persona que permaneció en el centro desde aquel septiembre de 1952 hasta el año 1977, cuando el alumnado pasó definitivamente a la Ikastola Astileku de Portugalete. El colegio, desde el primer momento dependiente del obispado, era un centro sufragado por la propia Iglesia y las cuotas de las familias, en su inmensa mayoría sestaoarras, aunque también de municipios conlindantes. Con la intención de reducir la cuantía de esas cuotas familiares, se crearía el Cine Amézaga, que junto al patronato aumentaron la oferta cinematográfica de Sestao. Por sus aulas y a lo largo de los 25 años de supervivencia del centro, se formaron más de 3.000 personas, en su mayoría chicos, ya que el centro no vio la llegada de las mujeres hasta el año 1971, con la irrupción de la EGB y el cierre del Colegio Anunciación de Nuestra Señora de Bachillerato Femenino. Este centro de bachillerato femenino se creó en el año 1954, primeramente en los locales de la Casa Cural de la Iglesia de Santa María y posteriormente en el Cine Amézaga. Allí un buen número de chicas sestaoarras cursaron sus estudios de bachillerato, mientras otro grupo se preparaba en la Escuela de Oficinistas organizada por don Javier Astorqui en la Casa Cural. Con el tiempo, al bachillerato diurno en el Colegio Valentín de Berriochoa se le unieron otras actividades: el bachillerato nocturno, la Academia de Preparación para el ingreso en la Escuela de Peritos y la Escuela de Mandos Intermedios. Como se menciona en el libro del 40 aniversario de la fundación de la Ikastola Astileku, durante años el patronato fue el centro educativo de referencia para las clases obreras de toda la margen izquierda, a cuyas aulas acudieron centenares de hijos de trabajadores. Tampoco el patronato olvidó la formación de la mujer. Aquella primera escuela dominical, donde doña Luisa enseñaba bordado y costura, resurgió en actividades mucho más relevantes. En el patronato, que se descubrió la necesidad de la
formación y que la mujer tuviese algunos recursos en el pueblo, iniciamos este proyecto en el patronato. Pero en el patronato estábamos en el hall del cine, esto os lo cuento y luego en el hall del cine, haciendo corte y confección, en un salón rojo que había de salas donde hacíamos las conferencias. Al fondo había otra sala pequeña donde montamos una cocina. Bueno, pero el patronato en sí nos dio la posibilidad de montarlo allí, porque las mujeres de Acción Católica del patronato pidieron a Bilbao que el Centro de Promoción de la Mujer viniera a Sestao. El patronato, con la inestimable ayuda de la asistenta social Mari Carmen García Irazola y de Cáritas, comenzó en los años 60 una seria tarea de promoción social de la mujer, con un ambicioso programa cultural, social y religioso que más tarde desembocó en los centros de promoción de la mujer. Los colectivos feministas eran minoritarios entonces, porque yo aquí me acuerdo en Sestao, la primera manifestación del 8 de marzo que se hizo andando de Sestao a Baracaldo, con el colectivo feminista de Sestao, eran, no voy a decir 4 y un tambor, serían 15. Pero eso se montó con el Centro de Promoción de la Mujer. La educación y la formación fueron los pilares fundamentales del patronato. Por eso podemos afirmar que aquella escuelita de parvulario de Doña Pura nunca dejó de crecer. Una casa con historia, porque era de un médico de la corte real en su tiempo, bueno, que sería del pueblo, pero lo tenía todo eso. Era una casa relativamente maja. Lo que pasa que tenía un mal recuerdo porque fue, para la gente del lugar, fue una cárcel en el tiempo de la guerra. Y algunos nos dijeron que en esa corriente echaron algunos en el tiempo de la guerra. Así comenzaban las comidas y las cenas en la colonia de Puente Arenas. Puente Arenas. Cuánta juventud sestaoarra sentirá nostalgia al escuchar esta canción y recordar sus veranos burgaleses. A lo largo de varias décadas, miles de jóvenes pasaron en diversas tandas por este enclave del Valle de Valdivieso. Cantaron, se bañaron en un remanso del Ebro, organizaron festivales como el del Cerdo Cantante, caminaron por los senderos castellanos y sufrieron con las historias de miedo de intrépidos narradores en las cortas noches veraniegas. En Punta Arenas, eso entre nosotros, se podía haber hundido el tema en el primer año. Sí. Porque como no conocíamos, ya nos habían dicho, pero el tema del río, la isla que íbamos, que luego se cuidó un poco más y todo. Javi Ugarte tenía una colchoneta de los Scouts y lo llevó allí pues porque ese barco se podría para jugar en esto, ¿no? Y no sé, pero hubo un momento en que yo no estaba, ¿no? Pero había 3 en la esta y iba hacia la corriente. Sí, vamos, si es que pasa en ese momento algo, se funde Puente Arenas y demás. ¿Por qué empezó Puente Arenas? Pues la gente aquí no teníamos casa de veraneo. Ya. Entonces creo que fue en el 63. En el 65 se compró. ¿En el 65? Bueno, sí. Pues entonces tienes tu razón. Si se compró en el 65... Sí, tenemos las actas también. Entonces ya está. Sí. Bueno, pues yo el primer año no fui. No lo veía yo, en la JON no lo veíamos. Bueno, y ya dijimos, no, esto está muy bien y tal. Bueno, que a todo lo que hacía falta, el patronato entraba, pero de lleno, o sea, sin... Además, es que encontraba gente volando, te decía, tú, bueno, a ver, con el buen sentido, ¿no? Sí. Oye, mira, que vamos a hacer esto y tal. Y aquí... El que trabajó muchísimo, aparte de los curas del patronato, fue un tal Uribisalgo, que vino de Durango.
Todo nació de la apuesta personal de Isaac Uribe Salgo, sacerdote del patronato, alertado por la carencia de vacaciones que sufrían la mayoría de las niñas y niños de Sestao en los años 60. Dicho y hecho, en mayo de 1965 se compra a Iberduero varias fincas situadas en el municipio de Puente Arenas. El acondicionamiento de la llamada Casa Grande y locales contiguos corrió a cargo de voluntarios, monitores y monitoras que dedicaron innumerables horas para la puesta a punto de las instalaciones. Gestionaba la colonia, don Luis. Cuando nació la colonia, los curas que estaban en el patronato eran don Anastasio, don Isaac Uribe Salgo, Iñaki Franco y Pachi, regidor, don Francisco Regidor, que era muy jovencito. Bueno, y con Isaac Uribe Salgo compramos todo lo que necesitaba la colonia en el desguace, en el puerto, en el desguace. Allí compramos las camas, la vajilla, la cristalería. Eso nos hemos preguntado muchas veces. ¿De dónde vendrían las camas? O sea, que vienen de ahí, ¿eh? Todo en el desguace, todo en el desguace. Y normalmente lo que se hacía, el proyecto de la colonia de Puente Arenas, lo que se hacía era, a nivel del curso, teníamos reuniones con monitoras, que eran casi todas estudiantes de magisterio, Mari Carmen Lestón, Marisa Corchón, bueno, gente que yo me acuerdo. Y Javi Ugarte llevaba la preparación de los chicos. Había reuniones con los padres que llevaba yo, cada tanda reuníamos a los padres y se les informaba un poco de lo que iba a ser esa etapa de los críos, lo que podían llevar, lo que no podían llevar. Contratamos una cocinera profesional, Polonia. Era la única que cobraba. Se hicieron equipos, lo mismo de monitoras y monitores, que de trabajadores jubilados, les llamábamos el equipo de jubilados, todo voluntariado. Bueno, luego se hizo un equipo muy importante económico dentro de Cáritas, que se llevaba a través de boletos. Es como vivió la colonia. Estábamos suscritos a unos carnés, mucha gente, no sé cuántos, cientos de personas, y se rifaba todos los días en connivencia con el cupón del ciego, que es algo que no sé si era muy legal. Cada tanda siempre incluíamos algunas personas, algunos hijos de personas a las cuales estábamos asistiendo desde Cáritas. Y aunque se pagaba muy poco, ellos no pagaban nada. En Puente Arenas, pues también he ido, no seguidos, pero he ido en todas las décadas, 60, 70, 80 y 90. Esta es como era antes y esta estaba así el año pasado. Sí, pues que yo empecé en el 67. En aquel tiempo, pues bueno, han ido pasando cantidad de chavales que también tengo fotos de que han ido los padres y luego han ido los hijos. Sí, entonces, un día era la visita. Sí, visita de padres, sí, y entonces se lo pasaban en grande los chavales. Lo mejor de la colonia era el río. Si hacía bueno, río por la mañana, río por la tarde. Cruzabas y a nadar. Jaime siempre dice que no se lo explica, allí los chavales se lo pasaban en grande, pues desde respirar aire puro, hacer amigos, aprender a comer, aprender a nadar, casi todos menos yo. Después de cerrar la colonia, que se cerró en el 96, Javi y yo hemos organizado una excursión el primer domingo de septiembre. Se llenó el autobús el primer día. Curas, cocineros, los currantes jubilados que iban a cuidar la casa y la huerta, los niños, los padres, pasábamos el día en grande. Y luego recuerdos de los fuegos de campamento, inolvidables, concurso, yo soy mucho de disfrazarme y eso, pues concurso del cerdo cantante. ¿Quién lo inventó? Pues Javi Ugarte. Él. Pues era obligatorio inventarse una canción. Estamos todos contentos viviendo juntos aquí, la colonia infantil. Ese mismo verano de 1965, el patronato comunica al Ayuntamiento de Sestao la organización de la primera tanda de chavales con destino al municipio burgalés,
La justificación, enviada por carta, no tiene desperdicio. Que es de todos conocido el hecho de la insalubridad de un área considerable de nuestro pueblo, por la enorme saturación de humos, gases y hollín procedentes de la industria adyacente. Que desde la constitución de la parroquia hemos sentido la necesidad de proporcionar a los niños que carecen de verano la ocasión de pasar una temporada en ambiente sano. Así nacieron las colonias de Puente Arenas, primer veraneo para multitud de jóvenes estaoarras. El asentamiento del régimen franquista en los años 50 del siglo pasado dejó a la juventud sestaoarra muy mermada de opciones recreativas, salvo las propiciadas por la propia Falange Española a través de su organización OGE. Por ello, la inquietud de algunos sacerdotes del patronato, encabezados por Florencio Llorente y Luis Echevarría, vieron la oportunidad de acercar al pueblo el pensamiento scout y la principal consigna de su fundador, Baden Powell: tratar de dejar este mundo en mejores condiciones de la que lo encontraron. En el patronato hay una experiencia primera en 1956 con Florencio Llorente, que vamos un grupo de chavales de 11 años a una salida que es para 3 días en Ontón. Eso en el mes de mayo de 56. Y después, en septiembre de 2056, vamos a la bahía de Lemois, sí, lo que en aquel entonces era una bahía preciosa que después se transformó con esto. Eso hizo surgir, aquellas 2 salidas, hizo surgir las patrullas del escultismo. Las patrullas de los scouts. Antonio Treva, ¿no se llamaba la primera patrulla? Sí, no, 3 patrullas a la vez se formaron. y bueno, el movimiento Scout fue pues una salida a lo que era la actividad de los jóvenes, ¿no? Es decir, de que no había lo mismo que hoy pasa, pero solo que en aquel entonces era más grave, claro. Y durante los 8 años que duró en el patronato, en el escultismo, así con fuerza, porque después generó en otras circunstancias, hizo una labor de crear una juventud crítica al régimen. O sea, y eso fue una cosa importante. Ya cuando era seminarista, pues tenías más contacto también primero con los Scouts, pues con Florencio Llorente, pues le ayudé a traducir cosas de mi poco francés que sabía, pero copiábamos cosas porque queríamos tener material para los monitores, para el escultismo, para mandarlo por esto, ¿no? Entonces te enterabas de cosas, pero no entrabas mucho más, ¿no? Bueno, antes, en algunos veranos, voy con Flore Llorente al campamento Scout, todo esto. Entonces, ya había, por ejemplo, pues que a mí me extrañó porque aunque yo era seminarista, pues por ejemplo, cuando había promesas, yo no podía estar porque no era Scout todavía, ¿no? Se daban esas importantes, entonces estaba detrás de algún sitio viéndolo como hacía, pues para ir aprendiendo, ¿no? Yo me dediqué más a la parroquia de San Miguel, y allí llevamos al escutismo. El escutismo pues había quedado un poco de un escutismo que empezó muy bien, pero había aquello decayendo y había que darle un cambio, y entonces se echó a andar además había unos locales allí majos también, y sí. Luego cuando aquello, una vez que buscando fotografías, sí que apareció que antes del patronato, en el tiempo, por el año 30 y tantos, llegó a haber un escutismo civil. Y en una exposición que hicieron vimos un escutismo de una forma distinta, es decir, que pañoletas, porque había algunos que iban con pañoletas, iban con un burro y salían con un burro con las cosas,
Pues sí, porque eso así aparecía, ¿no? Y entonces, pues saldrían hasta algún sitio llevando los cacharros para cocinar o lo que sea, ¿no? Nos llamó la atención porque nunca habíamos oído que hubiera un escutismo anterior de esto, ¿no? Se marchó unas misiones y me llamaron porque había que hacer votación, pero claro, acababan de hacer votación y se había marchado el sacerdote que para conciliar del escutismo de Vizcaya, y entonces me lo llamaron y dice, oye, vamos a hacer otra vez elecciones, y entonces estuve un tiempo de Vizcaya y 5 años de Euskal Herria. Inicialmente 3 fueron los grupos, seleccionados en función de edad y género: chicas, girls, chicos, lobatos, y mayores, boy scouts. En la década de los 60, Javier Ugarte asume la responsabilidad del grupo. Adquieren importancia las salidas, tanto urbanas como campestres. La organización va adquiriendo la fisonomía y estructura más conocidas. Los chicos se organizan en lobatos, rangers y guías, mientras que las chicas lo harán en alitas y guías. Por cierto, las mujeres adquieren en los scouts un peso específico muy superior al que le otorgaba la reprimida sociedad franquista de la época. En el año 1970, la tropa scout cambia la sede del patronato por la de la iglesia de San Miguel, aunque se siguen utilizando los locales anteriores, especialmente el salón de actos, donde siguen representándose obras tan famosas como El juicio de la Paca o Las brujas de Zugarramurdi. Sí, los últimos años me acuerdo además que estaba ya el patronato cerrado y lo utilizamos los grupos Cuya, que es una maravilla, porque era laberíntico. Entonces teníamos el cine, que estaba cerrado para hacer actuaciones. Todos los locales de abajo que estaban pegados al patio, todos los laterales, todas las ramas estábamos ahí, una aquí, otra aquí, otra aquí. Claro, tenía muchos locales. Claro. Incluso la entrada de la entrada del patronato, que era un túnel, aquí, antes del túnel, aquí había un local. Pues ahí los chavales mayores hacían las reuniones. El antiguo economato sería igual. No lo sé. El economato de la naval. Pero yo me acuerdo que fue unos años no fueron muchos, porque luego ya cerraron cuando empezaron a derribar, pero fue una gozada el uso porque era una gozada, o sea, era un laberinto. Román Bilbao y José Gómez serán los sacerdotes que atenderán en este tiempo a las diversas patrullas scout. Hasta 1979 no se realizará un campamento conjunto de chicas y chicos en Escolumbe, Álava. Desde entonces, esa será la única forma de reunión. A partir de los años 80 y ya íntegramente en San Miguel, los scout, monitores, monitoras y las distintas patrullas seguirán siendo el movimiento juvenil sestauarra más importante, ya iniciado en los años 50. Los años 70 y 80, con la llegada de la democracia y cierta normalización política, trajeron cambios sustanciales en la sociedad vasca, también en Sestao y, por supuesto, en el patronato. No es admisible una iglesia en un cuarto piso sin ascensor, ¿no? Entonces, es un edificio que va quedándose sin la utilidad para la que nació, sin las necesidades sociales que hoy son exigibles, un ascensor, todo a pie de calle si es posible, bueno, y en una periferia de Sestao, que como iglesia también necesitamos que sea atendida. Entonces, pues se hicieron las gestiones. Román Bilbao, que era vicario, además de párroco del lugar, vicario de la margen izquierda, vicario episcopal, pues hizo las gestiones con el gobierno vasco y se generó pues la posibilidad de que allí se hiciesen unas viviendas de utilización social y se mantuviese la continuidad de lo que es la parroquia, que allí sigue, la parroquia del Sagrado Corazón. Pero ya ni el frontón, ni las aulas, ni el cine se utilizaban. La función educativa empezaba a complicarse en el Colegio Valentín de Berriochoa, con un instituto público recién creado y los cambios pedagógicos introducidos por la Ley Educativa de 1970, llamada de Villar-Palasí, que establecía la EGB obligatoria y gratuita hasta los 14 años y el BUP y FP. De ahí que el equipo sacerdotal del patronato comenzara a buscar soluciones que dieran rentabilidad a unas aulas cada vez más vacías. Apareció entonces la opción de crear un centro escolar que tuviera el euskera como patrón principal de la educación. Así lo relata Joseba Redondo en el libro conmemorativo del 40 aniversario de la creación de la Ikastola Astileku. La solución a la imperiosa necesidad de espacio y alumnos llegó de la unión de las ikastolas.
Cuando las distintas juntas de padres fueron conscientes de que por separado todas ellas estaban condenadas a la desaparición, aunaron esfuerzos. Impartían clases Juan Beitia y Teobaldo Guerrero, socio fundador de Umenechea. Ambos conocían la difícil situación que vivían tanto el Colegio Diocesano como las Ikastolas. De Juancho Beitia partió la propuesta de trasladar a todos los alumnos de las Ikastolas de la margen izquierda al patronato y cubrir así el déficit del Colegio Diocesano. Así se lo hizo saber al capellán don Anastasio Olavarría, quien la aceptó de buen grado y la maduró. Entonces, los centros de iglesia, como era el Colegio del Patronato, lo que se plantean es, si nuestro centro tiene algún sentido, algún valor añadido, es cultivar el euskera y la cultura vasca. Y entonces pervive, pues ahí vienen José Chuvillacorta, Jaime Asenjo, que se sacan licenciaturas, ellos vienen como curas con sus estudios teológicos, pero como curas de ese estado se ponen a estudiar una licenciatura civil para poder tener títulos y que el colegio del patronato siga adelante con esta nueva característica. Siguiendo los principios del Concilio Vaticano II, vamos a trabajar una escuela que propicie y potencie la cultura vasca, la cultura de aquí, la encarnación en las necesidades y idiosincrasia del pueblo. Y luego eso es lo que hace posible, claro, un colegio que ya es muy euskaldún en sus docentes y en el ambiente, hace posible que se autonomice como una ikastola. En esta situación convivió alumnado del Colegio Diocesano con el incorporado de las Ikastolas hasta el año 1977, cuando se produjo el traslado al nuevo centro de Portugalete bajo la denominación de Astilecu y el cierre definitivo de las aulas. Aunque el culto religioso se mantuvo unos años, en el patronato se iniciaba un periodo de decadencia que propició el inicio de las conversaciones con el Ayuntamiento de Sestao para la venta de todos los terrenos bajo el control de la autoridad religiosa. Pues la muerte, vamos a decir, vamos a hablar en esos términos, gloriosa del patronato, fue la reconversión en Castola, el traslado a Portugalete y, claro, el edificio vacío. El vacío al final era un vacío lleno de recuerdos, lleno de memorias. En palabras del propio Anastasio Olavarría, alma mater desde su llegada en 1946 hasta su despedida en 1972, este sería el resumen de lo que significó el patronato. Un edificio feo y adusto, sufriendo la implacable y constante lluvia de hollín de los Altos Hornos, acertó a ser, por obra de sus rectores y colaboradores, la casa de todos. Su secreto fue ese clima familiar en el que pequeños y grandes se encontraban a gusto, en el que se tejían día a día las amistades más profundas y perdurables. El patronato era el lugar inevitable en el que todos hallaban algo necesario para sus vidas. La panda para jugar al fútbol en el polvoriento frontón, las amigas para ensayar en el coro, los compañeros del cuadro artístico, la peli del domingo, el catecismo englobante de 1000 actividades, la escuelita, el cole. Eso fue el patronato. Eso acertó a ser, sin proponérselo, un lugar de encuentro. Estamos llegando al final y en toda despedida hay que rememorar los momentos felices de la celebración y, por supuesto, recordar a las personas que hicieron posible el éxito del patronato. Y eso nos lleva inevitablemente a la figura de Anastasio Olavarría. Yo creo que para mí lo determinante fue el caer como primer nombramiento en Sestao. Quien me fue perfilando día a día fue la gente de Sestao. Sí. Yo creo que sin Sestao seguramente habría sido otro hombre, otro sacerdote. Celoso, trabajador, inclinado también a los pobres, pero hubiera sido otro sacerdote. Pero yo debo muchísimo a Sestao, sin duda ninguna. Oye, pues como anécdota para Tasio, para mí era un hombre que impresionaba por la capacidad que tenía. Es una tontería lo que Las noches del patronato. Sí, las noches. Bueno, estudió euskera y aprendió euskera y, bueno, si sabía algo, pues lo desarrolló más.
sentado, estábamos todos en semicírculo, con la televisión allá, y hablando. Tasio con la gramática vasca, estudiando. Pero nosotros estábamos hablando, la televisión estaba puesta, estábamos hablando, y de pronto, cuando terminábamos una conversación, le digo, Tasio, ¿cómo va la película? Y Tasio estaba con la gramática, pues mira, es que pues han asaltado la inteligencia y tal. Y te falta el breviario. Sí, bueno, tal. Y luego seguía con la gramática y en la conversación, si era algo que le interesaba, intervenía también. O sea, estaba en la conversación, estudiaba euskera en la gramática y luego seguía la película. Con don Anastasio colaboraron otros sacerdotes como fueron Luis Echevarría, Florencio Llorente, Juan Antonio Laucirica, Ignacio Gurpegui y Ignacio de Chavaleta. También es cierto que contó con la colaboración económica del obispado y la colaboración de laicos de Sestao, y yo ahora recuerdo con cariño a Ana María Albo, Clementina Gorostiaga, Conchi Marcaida, Julia García, María Luisa Díez, Enrique Vivanco, Víctor Olmaechea, Jesús Marcaida y otros más que... Una vida, inicio y continuidad de una vida. Yo la sensación mía, no sé tú, pero yo cuando hablo, además en grupo, en familia, en la cuadrilla del patronato, siempre se hace de una forma cariñosa y entrañable y con muchísimo cariño, ¿no? Oh, pues que fue un sitio estupendo. Ya mejor, a ver, fue estupendo para el pueblo y fue estupendo para las personas. O sea, porque allí estábamos desde muy crías. Lo que nos hacían es ver lo que ocurría en el pueblo. Porque claro, cuando aquello, huelgas, manifestaciones... Hola, espero que estéis muy bien. Me pide Javi que os diga qué supuso el patronato para mí, y aparte de experiencias de amistad muy, muy importantes que todavía mantengo, buenos amigos, que espero mantener siempre, a pesar de que nos hayan dejado ya grandes amigos como John Tomás y Chicho. También recuerdo mucho al profesorado, ese esfuerzo, esa idea de nueva pedagogía que suponía el colegio de curas. Por lo demás, como componente de la saga de los Ferreras, yo era un privilegiado dentro de un ambiente que era bastante hostil en algunos momentos, pero vamos, es inolvidable. El patronato y el paso por el patronato es algo inolvidable. El patronato, compañeros, fue para mí el buril que marcó la pubertad y grabó parte del perfil del hombre que soy. Espacio de frontón, de pelota, de pipas y piruletas, y del despertar a la vida que hoy transito, con esa bonita huella y ese precioso recuerdo. Eskerrik asko, patronato Maitía. Eskerrik asko y Castilla. Apa, soy Quique Vivanco, ya me conocéis, el hijo de don Enrique, y entonces, bueno, estoy muy orgulloso de poder grabar esto para vosotros, y todo el mundo hablará de valores, de solidaridad, de lo que ha supuesto el patronato en los años difíciles del pasar de la infancia a la pubertad, a la adolescencia, pero solamente me quiero centrar, que solo tendremos un minuto, en lo que supone todo lo que sea sobre el vasco y lo vasco. Entonces, tanto por parte de los profesores, como los padres que no nos animaron a ello, como nosotros mismos, que acudíamos casi todos, íbamos todas las semanas, un día a la semana, abandonábamos una hora más voluntariamente, y eso supuso un embrión del sentimiento hacia lo que pertenecemos, hacia un pueblo vasco y hacia el euskera, que eran las clases que nos daban en esas mañanas. Bueno, sin más, un abrazo para todos. Gracias. El patronato fue germen de una cultura cristiana, humanista, vasquista, social y democrática. Eso está bien. Yo creo es así. Es que es así. Y luego esto permitía reuniones políticas y sindicales de grupos clandestinos. Es así. Creó grupos, JOC, nosotros estábamos en la JOC, aquí y allí,
Hogg, Oak y Scott. Creó una escuela social que luego se transformó en repele. Es una historia, lo del patronato es una historia genial. Sí. Porque allí había un cine, un frontón, que es verdad, es que en el patronato luego había capacidad para poder estar, para poder, sí. Que el patronato servía y abría las puertas a todo el mundo. Todo el edificio es que era pardo, ¿no? Con toda la contaminación, pero era como un mazacote de cemento pardo, pero que a su vez, además de nosotros que estuvimos pues haciendo nuestros estudios allí, la cantidad de gente que se reunía, ¿no? De SCUS y todos los movimientos sociales de Sestao que se estuvieron reuniendo allí durante muchos años, ¿no? Era muy curioso y también, hombre, lo del pardo era también muy simpático, el que no sé cómo tenemos los pulmones, que es muy simpático también el que te digan los médicos, tienes que dejar de fumar. Y digo, joder, si nosotros hacíamos las porterías para jugar con el polvo latente que había de mineral. Pasó de la escuela a estudiar el bachiller, sin saber muy bien lo que era eso, pero era otro mundo, ¿no? Con profesores de los cuales guardo muy buen recuerdo. Nos fuimos del colegio dejando una nota. Llegamos a un acuerdo, no hicimos viaje de estudios, esas cosas que se hacían, y habíamos reunido algo de dinero vendiendo cosas y haciendo chucherías por ahí, y llegamos a un acuerdo con Anastasio Lavarría, entonces el director del centro, en el cual nosotros les invitábamos a todo el elenco de profesores y profesoras a una comida en el Callal de Santurtzi, siempre y cuando se hiciese una fiesta en el colegio y les diésemos fiesta al resto de las clases. O sea, somos los que dimos la fiesta al colegio en aquel año. Agradecer esta iniciativa, porque esta iniciativa no es solo recordar lo que fue el patronato, es también dejar huella de una historia que no ha sido un edificio, sino las personas que por ahí han pasado, que han crecido en torno a ella y que han hecho que Sestao sea un pueblo con unas características especiales, ¿no? Muy determinadas también por lo que fue el patronato. Un brindis por el patronato y por todos aquellos que hicieron posible. Tengo una casita blanca para ti, en un rincón del Colorado. Cuando el viento sopla por allí, parece que se ríe el Colorado. Son de Cuatreros. Chiquita, yo te conocí, y como eras tan bonita, chiquita mía, lloro por ti. Hasta luego, gracias.